Queridos amigos, gracias por sus comentarios. Estamos aquí desde luego siguiendo los reclamos de los ciudadanos. Es una cuestión, si usted quiere, local, digo, para todos nuestros amigos que nos ven en otras partes del país y del mundo, pero es lo importante de esta plataforma, convertirnos en ese vehículo precisamente para difundir estas preocupaciones sociales, ¿no? Hacemos reclamos de la corrupción, hacemos reclamos de la inseguridad. Bueno, pues también es nuestro deber y nos toca y nos ocupa este tipo de cuestiones, porque es el patrimonio que nos cuesta tanto trabajo, ¿no?, construir y del que debemos estar pendientes. Ya estamos en conexión hasta el otro lado del mundo, hoy jueves internacional aquí en Disyuntiva TV. Estamos ya enlazados hasta la India con nuestra guapísima corresponsal, reportera, Laurita Villafuerte, que hoy nos tiene sus andanzas. Ya sabe que ella pues se da sus escapadas, está basada en la India, pero nos ha hablado también de Nepal y precisamente hoy nos tiene experiencias de ese país milenario, enigmático, sufrido también, ya saben, los terremotos que han ocurrido por allá y todo. Pero bueno, en esta ocasión nos tiene una anécdota pues que es un poco más, digamos, del lado místico, esotérico, de todo lo que hay por allá en el otro lado del mundo. ¿Cómo estás, muñeca hermosa? Bienvenida. Muy buenos días por allá, fue muy feliz de saludarlos nuevamente y pues por acá efectivamente con mucho gusto de contarles otra historia que, como dices, bueno, es un pueblo también del que se le puede decir muchísimas cosas. Es un pueblo hermoso, es un pueblo guerrero, es un pueblo digno, Nepal. Y estas pequeñas historias me parecen muy interesantes porque parecieran inocentes, ¿no? Así como que, ay, bueno, yo iba caminando y me encontré con esto. Pero también son bien representativas de la religiosidad, de la cultura, de las creencias, de la estructura social. Entonces, las pequeñas historias siempre nos dicen un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso quería compartirles esta, que fue, bueno, mi casual encuentro con una diosa viviente, ¿no? Y yo, papaloteando, andaba por ahí. Sí, como siempre, tu vena periodística, tu ADN investigador, pues te hace escarbar precisamente, como tú dices, siempre es bueno ponerse en antecedente de los lugares que uno visita, pero también dejarse sorprender, ¿no, Laurita? Como te pasó en esta ocasión. Cuéntanos, Laurita. Sí, exactamente. Yo generalmente por formación o de formación periodística siempre ando investigando todo antes, pero a veces claro, sí me dejo llevar, o sea, que fluya, que me deje sorprender, porque también es otra forma diferente de no estarse prejuiciando o no estar con expectativas, simplemente dejarse llevar y dejarse sorprender. Y esta fue una de esas ocasiones, vamos, yo era ya la tercera vez que estaba en esta plaza de Durbar, que hagan de cuenta que es como ir al Zócalo, o sea, un lugar histórico, un lugar con mucha cultura. Pero aquí, a diferencia del Zócalo, en Nepal, en Katmandú propiamente, hay pequeñas calles que sirven como entradas y ahí cobran a los turistas. Y bueno, hay una tarifa alta para los turistas y no cobran para los locales. Pero casualmente, como todos los pueblos me adoptan, creen que yo soy nepalí, entonces me dejan pasar sin pagar, ¿no? Entonces, bueno, maravilloso. La verdad, yo agradezco muchísimo. Entonces yo me paso como Pedro por mi casa, literalmente. Y bueno, esta plaza, les decía, es acabó la tercera vez que yo la visitaba, ya saber un poco de historia y demás, pero nunca me había llamado la atención ese edificio propiamente. De repente ya caminaba por ahí, ya con mucha tranquilidad, porque ya lo había visitado, ya no con esta mirada ni periodística ni turística, ¿no? Ya con más de disfrutar y sentarme por los rincones. De repente veo que bastante, sobre todo un grupo de chinos estaba entrando a este edificio, que es un edificio hermoso del siglo XVIII, con ladrillos rojizos, anaranjados, con ventanas hermosas de madera, con todos los marcos de madera tallados así muy medievales, y escoltada a la entrada por dos grandes tigres blancos, ¿no? Tigres no como los conocemos, obviamente, en la característica especial del medievo nepalí. Entonces, bueno, yo me meto y había un patio central rodeado de la construcción, y ahí pues me quedé observando lo bello del edificio, pero veía que este grupo de chinos insistentemente volteaban a ver a la ventana del primer piso, ¿no?
y nada más decía no fotos y se acabó, ¿no? Y volteaban a ver a cada rato, decía, bueno, si el edificio está tan hermoso, ¿por qué nada más se fijan en esa ventana, no? Yo, como les decía, no tenía idea de qué estaba pasando. Ya, bueno, de repente, como pasa en México, ¿no? Si alguien se queda viendo allá en la esquina, pues uno también se sienta sí, y voltea a ver a la esquina. Entonces yo me acomodé, me senté y dije, pues a ver qué pasa. Y a los pocos minutos se asoma una niña, como de unos 7 años, con el cabello totalmente recogido, muy adornada, vestida de rojo, con un gran tilac en la frente, también rojo con amarillo y varios colores. Y se asoma como seria, hizo un muy ligero movimiento de la mano, fue unos segundos, de verdad, no calculo ni 30 segundos que se asomó, y se retiró. Entonces el público expectante de este grupo de chinos, o sea, ni les dio tiempo como ni de acomodarse, ni de agradecer, ni de saludar, o sea, como que todo fue muy rápido, pero estaban muy, muy, muy excitados por la aparición, ¿no? Entonces yo dije, caray, pues eso de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, ya se fue ese grupo muy feliz, celebrando el evento, y yo dije, no, pues yo quiero ver bien de qué se trata esto. Entonces me quedé sentada, dije, pues yo no sé cuánto vaya a tardar otra vez, pero yo aquí me quedo, ¿no? Y casualmente como a los 10 minutos, que ya llegó otro grupo de chinos, que estaban en este mismo proceso, sale esta niña otra vez, y ya, bueno, ya, con más aviso ya fui más específica de ver sus gestos y su ropa y todo, y era una niña que parecía indiferente, cansada, harta, aburrida. Insisto, es una niña de 7 años, ¿no? Y ahí sí hubo un poquito más tiempo de que el grupo les hiciera reverencias, y se quedó unos segundos más, ¿no? Nos vio a todos y se volvió a meter. Entonces ya me salí así como que, bueno, por lo menos ya esta segunda vez ya tuve más detalle, ¿no? Pero obviamente me fui con muchísima curiosidad de qué se trataba, porque yo solo oía que decían Kumari. Ya cuando llegué al hotel y me puse a investigar, resulta que Kumari es la diosa viviente para el pueblo nepalí, y donde yo había entrado es su palacio, el Kumari Ghar. Y entonces hay mucha gente que espera por horas, incluso por días, y la diosa no aparece. Entonces resulta que yo no solo tuve la bendición de encontrarla, sino tuve la doble bendición en un periodo muy cortito de tiempo, 2 ¿no? veces. Uh-huh. Y no gesto, esta no expresión, esta seriedad es un buen augurio. Quiere decir que todos tus peticiones y todos tus anhelos van a ser cumplidos, porque cualquier otro gesto de la niña, que se ría, que parpadee, que se mueva demasiado, incluso es tomado como mal augurio. O sea, a contrario de lo que uno pudiera imaginar, esta cara sin expresión, eso es lo mejor que se puede esperar de ella. Entonces, y ahora sí ya les cuento la historia. La Kumari, hasta la fecha, es una tradición un poco que viene del siglo X, donde se acercaban los sabios a los niños porque creían que estaban mucho más cerca de los dioses. Entonces servían para la adivinación. Esto fue evolucionando con el tiempo, y en el siglo XII más o menos es cuando empieza la tradición de la Kumari. Y en realidad es una niña escogida entre los 2 y 4 años de edad, y tiene que pertenecer a una comunidad y a una casta muy específica en Nepal. Y la representación que va a hacer esta niña es de la gran energía femenina, y en realidad es la reencarnación de la diosa Taleyu, que es el nombre nepalí o la versión nepalí de la diosa Durga, que si no les suena o ya se me despistaron, pueden ver en mi página cuando les conté del Navaratri. Ahí les expliqué todo muy bien de qué pasa con la diosa Durga. Entonces es reverenciada por hinduistas y budistas nepalíes, pero no por budistas tibetanos que están refugiados en Nepal. Entonces esta es la gran diferencia. Antes había muchas kumaris como ciudades, entonces cada quien escogía a su niña y la adoraban, pero ahora, bueno, esta tradición está un poco disminuyendo y ya nada más se encuentran 10 kumaris en todo Nepal. Y la principal Kumari, la real, no por verídica, sino por la realeza, es precisamente la de Katmandú, la que tuve oportunidad de conocer. ¿Cómo se identifica a la Kumari? Es la niña de 2-4 años en una familia, que tiene que ser decente y de buenas recomendaciones. Y la niña tiene que mostrar 32 lachis o señales
que son las características físicas, psicológicas y emocionales de la niña. ¿Y a qué me refiero con esto? Es bien interesante. Debe de tener piernas, las características físicas, les voy a contar los símiles porque se me hacen bien interesantes. Y ojo, estamos hablando de un imaginario y estamos hablando de una idiosincrasia del siglo XII. Entonces, las características ideales de la Kumari es piernas como de ciervo, voz clara como de pato, pestañas como de vaca, o sea que son las pestañas largotas, pecho de león para representar la fuerza, la fortaleza, ojos y cabello muy oscuro, y tiene que mostrar gran valor. ¿Cómo hacen que la niña muestre gran valor? A esta niña de entre 2 y 4 años la meten a un cuarto y la hacen pernoctar en un cuarto lleno de cabezas de búfalo sangrantes. Válgame. O se ponen a danzar varios hombres con máscaras de demonios. Y la niña no tiene que mostrar absolutamente ningún miedo, porque esa es una de las características de la diosa Durga. Qué barbaridad, Laurita. Y ya sí. la prueba final es que escoja alguna de las pertenencias de su antecesora, que es un poquito, si les suena, parte del proceso para escoger al Dalai Lama. ¿Se acuerdan? Que, bueno, entre varios también señales y símbolos y pruebas, también tiene que reconocer las pertenencias de su antecesor. Es importante, ya ven que en estas culturas el horóscopo es vital, o sea, con los que guían sus vidas y las familias y la estructura y su destino. El horóscopo de la Kumari tiene que ser muy similar inicialmente a la del rey, ahora a la del presidente, para que con esto se asegure la buena aventura del país de Nepal. Entonces, bueno, ya se hacen todo esto, se revisan varias familias. Para las familias es un honor poder presentar a sus hijas como candidatas para la Kumari, como todavía en México se hace, o se hacía antes, que alguien que fuera sacerdote o monja o algo así, pues era como representación de bendición para la familia, ¿no? Entonces no tendría por qué extrañarnos. Ya cuando es elegida, empieza a ser adorada, que significa que le rinden culto y demás, pero esta niña durante su periodo de reinado, digamos, no puede salir del palacio, no puede ser tocada y no puede tocar el piso. Cuando la niña puede salir del palacio, en ocasiones especiales, la cargan en unas sillas doradas, así como tronos, sí, unas y la van andas. cargando, o la cargan así como niñita, ¿no? O sea, la llevan en brazos, por gente muy específica, no necesariamente la familia. Son gente muy específica, seleccionada para cuidarla, para alimentarla especialmente, para acompañarla y para educarla en todos los rituales religiosos que ella tiene que practicar. Entonces, son cuidados muy especiales y está en un encierro prácticamente permanente. Incluso la visita de la familia es muy poca. Después de protestas internacionales en el 2008, principalmente contra los derechos humanos de las niñas, ya se empieza a abrir un poco la tradición y empiezan a asegurarse más oportunidades. Por ejemplo, que haya tutores que vayan a visitarlas y les empiecen a educar, la escuela normal, y o que también puedan ir a la escuela. Los pequeños pueblos, las pequeñas Kumaris incluso pueden ir a la escuela. Pero bueno, antes de que les parezca demasiado horripilante esta situación, no es de por vida. O sea, la Kumari tiene, o la diosa tiene vigencia. ¿Y cuál es esta vigencia? Cuando las niñas empiezan a menstruar, se cree que la diosa desaloja el cuerpo. Y entonces, en ese momento, ya se busca... Pierde el título. De esa Kumari. ¿No? Pierde el título, Laurita, ¿no? Se acaba su reinado en ese momento. Exactamente, es una diosa con vigencia. Entonces, pero bueno, este es como el proceso natural, porque me cuidan mucho, pero si desafortunadamente tuviera una herida, o sea, que se cortara, que se cayera, o cualquier tipo de sangrado, esto ya es suficiente para que crean que ya la diosa Durga desalojó el cuerpo y entonces una vez que sangra por cualquier motivo su periodo. Entonces empieza Así que termina su periodo cuando le llega su periodo, ¿verdad? Con no te escuché, perdóname. Digo, ahora sí que termina su periodo cuando le llega su primer periodo, ¿verdad? A la niña. Exactamente. Que bueno, pues es como un ciclo, ¿no? Empieza y termina el periodo, justamente. Y fíjate ya, bueno, se empieza a buscar a la sustituta,
con el procedimiento que ya les contaba, y entonces esta niña diosa, imagínense que pase más o menos de los 2 años a los 12, ¿no? Aproximadamente, que sería como una edad como normal, de que tenga 12, 15 años, dependiendo de la niña. Estamos hablando más o menos de unos 10 años de representar esta imagen. Entonces, cuando termina su periodo de ser la diosa viviente, se tiene que enfrentar a un mundo real, donde tiene que aprender incluso prácticamente a caminar en la calle, ¿no? No, imagínate. No está permitida anteriormente. Aprender a comunicarse, porque se comunica muy poco y solo con ciertas personas. Sí. Aprender a reconocer las calles, aprender a reconocer el mundo real. Y aparte hay un mito de que los hombres que se casen con las kumaris tienden a morir jóvenes. Entonces en algún momento tenían miedo incluso de acercarse a ellas. Imagínate. Esa es una versión de la historia. Sí. La otra versión que estuve leyendo un poquito sobre las versiones de ellas, obviamente ellas, como dicen, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero en general, las kumaris entrevistadas después de su periodo son chavas que pudieron estudiar la universidad posteriormente. El gobierno les paga como una pensión. Entonces pueden estudiar su universidad, han podido hacer su vida. Dicen que sí, hay el mito de que los maridos se mueren jóvenes, pero prácticamente todas están casadas. O sea, no deja de ser más que un mito. Y se muestran felices, se muestran orgullosas por haber contribuido a la conservación de la cultura, la religión y las tradiciones nepalíes. Así es. Entonces, hay que conocer las dos partes para no nada más juzgar desde nuestra perspectiva, ¿no? Sí, digo, creencias milenarias, tradiciones que se respetan, pero sí me parece difícil, digo, visto como tú dices, desde nuestra óptica occidental, que una jovencita pues pueda superar del todo el trauma que le representó primero el vivir ese periodo de su vida, sobre todo cuando estás en formación, cuando estás formando tu carácter y cuando estás asomándote a la vida precisamente, aunque después pues venga todo este procedimiento. Es como ponerles una pausa, ¿no? Una pausa en sus propias vidas. Y pues digo, habrá los procedimientos, me imagino, mediante las mismas tradiciones para que estas jóvenes ex kumaris o ex diosas pues aterricen en la vida real y puedan llegar a superar y a tener una vida pues normal dentro de lo que se considera de acuerdo a las propias tradiciones del país en el que viven. Pero sin duda, Laurita, qué interesante historia que nos amplía desde luego nuestros perspectivas. Sabemos de que allá se tiene mucho en estas creencias, en estas religiones budistas, nepalíes y del mundo del Tíbet, estas sucesiones que no son como en el mundo católico, se elige a alguien para que sea el líder de la iglesia o de la creencia, sino que allá, pues con esto de la reencarnación, se ubican precisamente a los sucesores de esos líderes espirituales, o en este caso, dioses vivientes. Pero como siempre, súper interesante tu participación, Laurita. Muchísimas gracias. Ay, mamá, ya se me cayó la botella. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación, y te esperamos el próximo jueves con más de tus experiencias, andanzas, anécdotas que nos tienes desde el otro lado del mundo. Laurita, un besote. Muchísimas gracias a ustedes, y pues nada más recordar que la realidad no es lo que es, sino lo que queremos vivir. Para ellas es una bendición, entonces pues no tendría por qué ser tan malo y buscarlos hacia nuestros ojos. Y bueno, una mirada de ella representa una bendición para el pueblo, y siempre una bendición pues tendrá que ser agradecida también. Pues ahora sí, como decimos por acá, ruega por nosotros y ruega por nosotros, Laurita. Pues yo ya pedí por mí y por todos mis compañeros. Eso. Gracias, muñeca, un besote, y como siempre, gracias por esta colaboración. Vamos rápidamente a hacer un corte y ya está listo mi querido Dani Palavicini para darle el cerrojazo.